refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda trae. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un gusto saludarles aquí desde la ciudad de Houston, Texas, con mis hermanas María Romo y hermana Claudia, que me van a acompañar en el estudio de la lección de escuela sabática para este día. ¿Cómo están, hermanas? Muy gozosa de estar aquí, pastor, acompañándole en este día. Vamos a compartir esta lección, ¿verdad? Y va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Sí, yo también me siento contenta, ¿verdad? Porque estamos aquí, ¿verdad? Vamos a compartir esta escuela sabática, tanto para nosotros es una bendición, para los televidentes. Amén. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios, así que vamos a arrodillarnos. Te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia y en tu amor seguimos vivos. Amén. Has dado el privilegio a nosotros de contemplar este otro día, y qué manera más bonita de comenzarlo, como es estudiando tu palabra. Suplicamos que el Espíritu Santo, que es el que ha revelado la palabra, también nos dé el entendimiento y así poder asimilar bien la lección de hoy. Amén. Y aplicarla a nuestra vida. Pedimos, Padre, tu presencia con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por otra semana más vamos a continuar en la corte de Caifás, extrayendo lecciones de todo lo que nuestro Señor Jesucristo le está aconteciendo allí en esa corte. Nosotros vamos a mirar esta semana prácticamente al protagonista Pedro haciendo ese papel de negación. Estaremos también extrayendo otras lecciones de este tópico tan interesante como es ante Anás y en la corte de Caifás, ya en la parte número 3. La semana pasada nos quedamos en ese acto que cometió Caifás de rasgarse las vestiduras. ¿Con qué palabras, hermana Claudia, que Jesús dijo en la cruz del Calvario, nosotros podemos relacionar ese acto de Caifás? Sí, aquí tenemos Juan 19:30, donde dice, ¿verdad?, que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Noten, hermanos, Jesús dijo, consumado es, e inmediatamente dice, entregó el espíritu. Esa expresión, consumado es, pues es bien amplia, porque ahí se consumaron muchas cosas. Allí se consumó el plan de la redención. Allí se consumó todos los símbolos que tenían que ver con el santuario. Ahí se consumó todo lo que era el sacerdocio levítico. Allí se consumó todos los servicios que tenían que ver con el santuario. Allí se consumó, hermanos, el pago de la deuda que la raza humana tenía. Pero dice que diciendo esas palabras, consumado es, entregó el espíritu. Pero ocurrió algo que Juan no registra, pero sí lo registra Mateo. ¿Qué le parece, hermana Claudia, si lee Mateo 27, versículos 50 y 51, para ver qué ocurrió también cuando Jesús dijo esas palabras? Sí, Mateo 27:50 dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hermana Romo, aquí dice que el velo del templo se rasgó.
Y al principio yo dije que el acto de Caifás de rasgarse las vestiduras tuvo una gran relación con las palabras que Jesús dice allí en la cruz y también con este otro evento de que el velo del templo se rasgó. ¿De qué manera el don profético relaciona el acto de Caifás con las palabras de Jesús dichas en la cruz aquel día? Bien, pastor, aquí en el deseado de todas las gentes, página 656, tenemos la respuesta y dice así: cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguraba el lugar que la nación judía como nación iba a ocupar desde entonces para con Dios. El pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando de él y rápidamente estaba pasando a ser desconocido por Jehová. Cuando Cristo en la cruz exclamó, consumado es, el velo del templo se rasgó de alto a bajo. El vigilante santo declaró que el pueblo judío había rechazado a aquel que era el prototipo simbolizado por todas sus figuras, la sustancia de todas sus sombras. Israel se había divorciado de Dios. Bien podía Caifás rasgar entonces sus vestiduras oficiales que significaban que él aseveraba ser representante del gran sumo pontífice, porque ya no tendría significado para él ni para el pueblo. Bien podía el sumo sacerdote rasgar sus vestiduras en horror por sí mismo y por la nación. Esto está escrito en el deseado de toda la gente, página 656. Y qué impactante esta declaración. El pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando de él y rápidamente estaba pasando a ser desconocido por Jehová. ¿Qué le parece, hermana Romo, que un pueblo que dice ser el pueblo elegido, o una iglesia, en el caso de nosotros, que nos consideramos la iglesia remanente, llegue a este punto de estarse separando tanto de Dios que Dios la desconozca como tal? ¿Qué le parece eso? ¿Cree usted que eso es algo, pues, muy trágico? Claro que sí, pastor. Imagínese rechazar, bueno, aquí rechazaron a Jesús, ¿verdad? Como Salvador, como Dios que Él era. Y bueno, también nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Pues podemos rechazar a Dios. Y a veces tenemos conocimiento de Él, estamos en la verdad presente, vamos a la iglesia, estudiamos, oramos, pero podemos caer en esto, negar, o sea, a Jesús, rechazarlo. ¿Y cómo nosotros lo podemos rechazar? Bueno, por supuesto, hermanos, que podemos rechazar al Señor cuando no obedecemos lo que Él nos manda en su palabra. Cuando nosotros, a pesar de tanto mensaje tras mensaje, donde somos llamados a una vida de consagración, a arrepentirnos, nosotros simplemente endurecemos el corazón y vamos haciendo lo que nos da la gana. Miren que Caifás, cuando rasgó las vestiduras, prácticamente estaba prefigurando que ya él como sacerdote no iba a tener ya ninguna función, donde su sacerdocio en poquitas horas iba prácticamente a caducar. El rasgamiento de las vestiduras de parte de Caifás simplemente, hermanos, estaba indicando de que venía para toda la nación un horror, porque Dios básicamente los iba a desconocer como su pueblo elegido a partir de allí. En esa declaración de Cristo consumado es, y el velo del templo rasgándose de alto hacia abajo, allí dice, estaba declarando que el pueblo judío lo había rechazado y por lo tanto, pues se había divorciado de Dios y quedarían separados. Nosotros miramos aquí, hermanos,
lo trágico que es que una iglesia depositaria de la verdad, un pueblo depositario de la santa ley de Dios, pues con todo y ese privilegio, si llega a apartarse del Señor, el Señor pues puede buscarse otro pueblo. Y tengo una declaración aquí que la voy a compartir. Escuchen esto. Dice el Espíritu de profecía: el Señor Jesús, dice, siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. En otras palabras, no hay que confiarnos con eso de que somos la iglesia verdadera, decimos. Somos la iglesia remanente, decimos. No hay que confiarnos, porque eso mismo decía Israel. Y cuando este pueblo judío, dice, rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, les quitó el reino y se lo dio a los gentiles. Y Dios, dice, va a continuar obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Dice, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios duros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Evento de los últimos días, página 53. Hermanos, como dice el dicho, hay que abrir bien los ojos, no hay que dormirse, porque muy verdad presente podemos ser, muy iglesia de sostén propio podemos ser, muy así como bien apegados al mensaje adventista podemos estar. Pero hermanos, si rechazamos a Cristo, si todo es información, si todo es doctrina, si todo es pues algo intelectual solamente, pero no hay relación, no hay una estrecha comunicación, no hay una comunión, hermanos, con todo y eso podemos ser nosotros también apartados. Nosotros miramos aquí en la lección de hoy qué trágico es que uno rechace al Señor. Los resultados son que pues entonces Dios se busca otro pueblo. Dios nos libre como iglesia, advenimiento del séptimo día, como iglesia de la verdad presente, como iglesia adventista, con el nombre que sea y que pretenda tener la verdad. Dios nos libre, hermanos, de que esto vaya a ocurrir con nosotros también. Dios nos está advirtiendo, hermanos. Pero hermana Romo, nosotros miramos que esto sucede en relación con Caifás, el pueblo judío. Pero después que Caifás ha rasgado las vestiduras, él ha dicho unas palabras que prácticamente son para que el Sanedrín condene a muerte a Jesús. ¿Qué hizo la turba cuando escuchó aquellas palabras? Si me lee Mateo 26, desde el 65, por favor, al 67. Mateo 26, del 65 al 67. Mateo 26, 65 al 67 dice así: Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos
y otros le abofeteaban. Miren ustedes, respondiendo ellos dijeron, ¿quién es ellos? El Sanedrín. ¿Qué respondió el Sanedrín? Es reo de muerte. En otras palabras, el veredicto ilegal, porque están haciendo un juicio ilegal en la noche, ha sido que Jesús está condenado a la muerte. Y al escuchar esas palabras del Sanedrín, el populacho entonces viene, dice, y le escupe en el rostro, le dan de puñetazos y otros le abofeteaban. En otras palabras, hay toda una violencia en contra de Jesús ejercida a partir del momento en que el Sanedrín lo declara reo de muerte. Como el don profético, hermana Claudia, nos amplía más esto. Sí, dice, el Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía pronunciarse sino a la luz del día y ante una sesión plenaria del concilio. No obstante esto, el Salvador fue tratado como criminal, condenado y entregado para ser ultrajado por los más bajos civiles de la especie humana. El palacio del sumo sacerdote rodeaba un atrio abierto en el cual los soldados y la multitud se habían congregado. A través de este patio y recibiendo por todos lados burlas acerca de ser hijo de Dios, Jesús fue llevado a la sala de guardia. Sigue diciendo, sus propias palabras, sentado a la diestra de la potencia, y que viene en las nubes del cielo, eran repetidas con escarnio. Mientras estaba en la sala de guardia aguardando su juicio legal, no estaba protegido. El populacho ignorante había visto la crueldad con que había sido tratado ante el concilio y por tanto se tomó la libertad de manifestar todos los elementos satánicos de su naturaleza. La misma nobleza y el porte divino de Cristo lo enfurecían. Su mansedumbre, su inocencia y su majestuosa paciencia lo llenaban de un odio satánico. Pisoteaban la misericordia y la justicia. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. ¿Qué les parece? Me llama aquí la atención, pastor, dice que era lo que los llenaba de furia, su mansedumbre, su inocencia, pisoteaba la misericordia y la justicia, o sea, ¿qué era lo que les molestaba? El carácter de Cristo, cómo Él actuaba en ese momento, o sea, ¿cómo actuaría yo en ese momento si alguien me está dando de puñetazos? Y eso es un ejemplo que Dios nos ha dado, que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros, porque nosotros siempre estamos prestos a defendernos de cualquier situación, de cualquier ofensa que se nos hace. Mas, sin embargo, el ejemplo de Cristo es muy contrario y creo que Él quiere que aprendamos nosotros de eso, pastor, de ser mansos. Y cuando nosotros somos mansos, que ese es un don del Espíritu Santo, porque nosotros no lo poseemos, la gente va a tomar esa misma actitud que tomó hacia Jesús. Exacto. Un odio satánico. Muchas veces cuando uno es ofendido y usted guarda silencio, a mí me ha tocado una experiencia así, la gente se molesta, bueno, ¿y por qué no dices nada? ¿Me entienden? Como que no aceptan esa actitud de uno porque es contrario a la humanidad de uno. Ese solamente viene de Dios, hermanos, y nosotros como hijos de Dios es algo que nosotros debemos de adquirir, pero solo el Espíritu Santo lo da. La verdad es que Jesús, en su último momento de vida, nos da tremenda enseñanza de cuál debe ser nuestra conducta ante el enemigo, ante los opositores. Aquí podemos ver nosotros que no había protección para él. El lugar allí era para que todos
desataran sobre él su furia, y así fue. Pero hermana Claudia, a pesar de tanto, bueno, se lo voy a decir de otra manera, pero hermana Claudia, mientras él sufría todos estos ultrajes, ¿qué cosa ocurrió allí que prácticamente le trajo una gran tristeza profunda a su corazón, más que lo que le estaban haciendo? Bueno, dice aquí Marcos 14:71, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habléis. ¿De quién está hablando aquí? Bueno, aquí está hablando de, ¿verdad?, de Pedro, que fue el que lo negó. ¿Qué le parece a usted que en un momento cuando alguien está golpeándola, cuando está recibiendo esa injusticia terrible de parte de los dignatarios judíos, y cuando se burlan de usted y están prácticamente insultándola, ultrajándola, qué le parece a usted que uno de sus amigos o amigas allegada a usted venga y todavía dice que no la conoce? No, pues es ahora sí que un peso muy grande, ¿verdad? Porque uno piensa que va a estar del lado de uno y el chasco nos llevamos cuando es lo contrario, ¿verdad? O sea, en ese momento lo desconocen a uno, ¿verdad? Y tanto que estuvo conmigo y todo, entonces, ¿cómo vengo a sentir lo contrario? Y ese dolor, ¿verdad?, que causa en el corazón, que hoy es uno desconocido ya en el momento más difícil, ¿verdad? Exacto. Y eso pasó con Pedro y Jesús, ¿verdad? Vemos el cuadro. Así es. Entonces, hermana Romo, ¿cómo el don profético nos lo describe? Dice así, pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. Después de abandonar a su maestro en el huerto, dos de ellos se habían atrevido a seguir desde lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Estos discípulos eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo bien conocido de Jesús y le dejaron entrar en la sala esperando que, al presenciar la humillación de su maestro, repudiaría la idea de que un ser tal fuese hijo de Dios. Juan habló en favor de Pedro y obtuvo permiso para que entrase también en el atrio. Se había encendido un fuego porque era la hora más fría de la noche. Precisamente antes del alba, un grupo se reunió en derredor del fuego y Pedro se situó presuntuosamente entre los que lo formaban. No quería ser reconocido como discípulo de Jesús y, mezclándose negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por alguno de aquellos que habían traído a Jesús a la sala. Me llama la atención aquí porque lo que más le dolió a Jesús en su corazón era que aquel discípulo que él amaba lo negara. No era tanto lo físico que le estaban haciendo, ¿verdad?, los puñetazos o el maltrato que estaba recibiendo, sino eso, pastor. Qué difícil es cuando alguien que tú amas te traiciona o te niega. Es algo muy difícil. Pero sin embargo Dios lo ha dejado aquí, hermanos, porque quizás en nuestra vida nosotros podemos experimentar algo parecido en nuestro diario vivir. Pero cuando acudimos a Jesús, como Él pasó por eso, Él nos puede fortalecer a nosotros para seguir adelante en una situación así. Mis hermanos, aquí nosotros hemos tenido este día prácticamente una grande lección para aplicar a nosotros. La primera, no rechaces a Dios, no rechaces a Jesús, no te divorcies de Él, no te separes de Él. Amén.
separarte de Jesús, separarte de tu Dios, eso traerá para ti la destrucción. Por favor, hermana Romo, si me lee Isaías 1:4 y usted, hermana Claudia, Isaías 1:28. Vean lo que el Señor dice acá acerca de esta nación de Israel. Bien, Isaías 1:4 dice así: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Miren el cuadro que presenta de Israel. Se ha depravado, se ha echado para atrás, han provocado al Señor, están prácticamente dándole rienda suelta al pecado. Pero ¿qué dice Isaías 1:28, hermana Claudia? Sí, dice así, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Nosotros vemos, hermanos, que dejar a Dios, separarnos de Dios, rechazarlo, no va a traer nada bueno. Porque finalmente esta nación de Israel, aquí cuando vienen a hacer esto con Jesús, han llegado, como dicen, al colmo. Pero ellos vienen ya, hermanos, con esta rebelión desde hace tiempos, al punto que aquí les dice Isaías, los rebeldes y pecadores, les dice, aún van a ser quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Oh, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué a esta altura querer abandonar los caminos de Dios? ¿Por qué a esta altura, hermanos, ya no querer nada más que ver con Dios y nos vamos al mundo otra vez, a los vicios, al pecado? ¿Por qué, hermanos? Eso es desastroso al final. Miren, Dios está llamándonos ahora al arrepentimiento. Dios nos está haciendo ver estas cosas para que nosotros no vayamos por ese camino. Finalmente, mire por favor, hermana, si lee Jeremías 15:6. Jeremías 15:6 dice así: Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. ¿Qué te parece, hermano? Dios hablando de esta manera. Estoy cansado de arrepentirme. En otras palabras, mi paciencia también tiene límite. Tu rebelión es demasiado todo el tiempo, que yo voy a llegar un momento en que no voy más a esperar. A veces se nos presenta un Dios así bonachón, de que Él nunca se va a arrepentir, que ahí Él nos va a estar siempre como apapachando. No, hermanos, no podemos jugar con el Señor. Y esas predicaciones que a veces te hacen sentir así, no las creas. Escucha lo que Dios dice aquí. Por cuanto me has dejado, dice, te volviste atrás, yo extenderé sobre ti mi mano, te voy a destruir, estoy cansado de arrepentirme. Cuando el Señor, hermanos, dijo consumado es, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, allí para la nación de Israel llegó prácticamente su final. Ya era poco tiempo para que los romanos vinieran más tarde y la destruyeran. Pero nosotros vemos entonces en la lección de hoy cuán grave es rechazar a Dios de nuestra vida, cuán grave es negar al Señor también, porque Pedro lo negó. En el momento que más el Señor necesitaba de apoyo, Pedro también le dio la espalda. Nosotros vemos que eso dice que fue lo que le causó más dolor al Señor. Los golpes, los puñetazos que recibía, eso eran fuertes, dolían, pero no le dolió más como lo que Pedro estaba haciéndole, que era negándolo. Ahora surge la pregunta, ¿será que nosotros, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, también pudiéramos estar negando al Señor? Hermana Claudia, si lee por favor Tito 1:16.
Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermana Romo, según este texto, ¿con qué dice que las personas niegan a Jesús en este tiempo? Bueno, dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos Exacto. con los hechos niegan a Dios o lo negamos a veces. Y es triste, pastor, porque cuando nosotros negamos o rechazamos a Dios, estamos rechazando el amor de Dios por nosotros. Y yo creo que nadie en este mundo nos ama como Dios. Amén. Cuando tú o yo rechazamos a Dios, rechazamos el amor genuino, el amor verdadero que alguien puede tener por ti o por mí. A veces el amor del mundo o de los seres queridos son engañosos, pero el de Dios es incomparable. Rechazamos nosotros su amor, rechazamos su misericordia, rechazamos su sacrificio en la cruz que hizo por nosotros para redimirnos del pecado, para restaurarnos del pecado. Rechazamos también el ofrecimiento que Él nos da para ir a morar con Él por la eternidad. Así es. Qué pérdida más grande. Ojalá que eso no se dé en cada uno de nosotros y que siempre tengamos esa relación con Dios y podamos día con día recibir esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Hay por ahí un dicho que dice, si tienes a Dios, lo tienes todo. Y si no tienes a Dios, no tienes nada. Bueno, nosotros vemos, hermanos, que con los hechos uno puede hacer lo mismo que hizo Pedro, negar al Señor. La sierva del Señor Elena White dice, o en Recibiréis Poder, página 80, dice que con nuestra conducta, conversación, vestimenta y en todos los asuntos que conciernen a la vida, podemos manifestar que Jesús reina y gobierna nuestro ser. Pero también podemos demostrar lo contrario en esas cosas. Por eso más abajo dice en esta declaración, ¿qué derecho tenemos de profesar que somos cristianos mientras que con la vida y los hechos negamos al Señor? Hermanos, así el Señor este día en la lección ha querido exhortarnos a estas dos cosas, a no rechazarle y a no negarle. ¿Qué les parece si oramos para que Él nos ayude a que nuestra relación con Él sea bien profunda, bien firme, fuerte, de manera que no caigamos en esto que cayó la nación judía y que tristemente también hizo Pedro? Oramos. Amén. Vamos a arrodillarnos para pedirle al Señor que nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros oramos en esta hora para suplicarte que nos ayudes a que no nos separemos de ti, a que no nos divorciemos de ti, a que no te rechacemos, a que más bien nosotros profundicemos más nuestra relación contigo. Te suplicamos, Padre, que perdones todo el tiempo que hemos andado alejados, que hemos más bien ido para atrás en vez de avanzar. Señor, rogamos en este día que en tu misericordia y en tu amor pases por alto esa indiferencia, esa frialdad, y que más bien, Señor, a partir de hoy, esas cuerdas de amor tuyo nos atraigan hacia ti. Amén. Y Padre, que no neguemos en ningún momento tu nombre en nuestra conducta, en nuestra vestimenta, en nuestra manera de ser, Amén. sino que en todo eso y en otras áreas demostremos que somos de un linaje escogido, que pertenecemos a un real sacerdocio, que somos parte de una nación santa y que somos también de un pueblo elegido por Dios. Te rogamos que en alguna manera esta lección nos permita reflexionar y que aceptemos, Señor, la exhortación al punto de que nos lancemos a tus brazos y deseemos ser guiados por ti. Amén, Padre. Y así, Señor, permanecer hasta el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.